La ley de la compensación, el equilibrio invisible de la vida. El equilibrio que nunca vemos. La vida, a menudo, parece un terreno desigual. Vemos a personas que se esfuerzan y no logran lo que esperan, mientras otras parecen recibir recompensas sin haber hecho nada para merecerlas. ¿Es acaso la vida injusta? Lo cierto es que detrás de ese aparente caos existe un principio universal, silencioso, pero infalible: la ley de la compensación. Ralph Waldo Emerson lo expresó magistralmente en su ensayo Compensation. Por cada cosa que ganas, pierdes otra, y por cada cosa que pierdes, recibes otra en su lugar. Esta ley nos enseña que todo en la existencia busca el equilibrio. Lo que damos, lo que sembramos, lo que sacrificamos, lo que incluso evitamos, todo, absolutamente todo, encuentra su justa medida en retorno. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, fue un filósofo, ensayista y poeta estadounidense, considerado el padre del trascendentalismo, un movimiento espiritual y filosófico que buscaba conectar al ser humano con la naturaleza y con las leyes universales de la vida. Emerson defendía la idea de que el universo está regido por principios invisibles pero constantes, como la justicia, la correspondencia y el equilibrio. En su famoso ensayo Compensation de 1841, explicó que toda acción tiene una consecuencia, y que la vida siempre tiende a equilibrar pérdidas y ganancias. No solo fue un pensador, sino también un maestro de la autoconfianza. Creía que cada individuo tiene dentro de sí la fuerza y la sabiduría necesarias para vivir en armonía con el mundo. Su influencia alcanzó a escritores, filósofos y líderes en todo el mundo, y sus ideas siguen vivas hoy como guía práctica para entender que lo que damos al universo, tarde o temprano regresa a nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en este principio, explorando su origen, su aplicación en la vida real y cómo transformarlo en una herramienta para vivir con propósito y plenitud. Origen de la ley de la compensación. Aunque Ralph Waldo Emerson fue quien la popularizó en el siglo XIX con su ensayo Compensation, la esencia de esta ley es tan antigua como el pensamiento humano. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones y filosofías han intuido lo mismo: que existe una fuerza invisible que equilibra nuestras acciones, pensamientos y decisiones. El estoicismo en Roma. Los filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, veían la vida como un río en movimiento constante. Para ellos, nada ocurre por azar. Lo que parece una desgracia o un golpe del destino, en realidad forma parte de un orden mayor que nuestra mente aún no alcanza a comprender. Séneca decía: lo que sucede, conviene, recordándonos que incluso la adversidad es una forma de compensación que nos prepara para crecer. Oriente y el concepto de karma. Miles de kilómetros al este, en la tradición hinduista y budista, la idea se desarrolló como la ley del karma. Toda acción, pensamiento o palabra genera una consecuencia inevitable. No se trata de un castigo divino, sino de una enseñanza. El karma nos muestra que la vida funciona como un espejo. Lo que damos, tarde o temprano vuelve a nosotros en forma de experiencia, aprendizaje o lección. Cristianismo. En la tradición cristiana, la compensación está presente en palabras claras y directas. En Gálatas 6:7 leemos: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta metáfora agrícola nos recuerda que nuestros actos son semillas. Algunas germinan rápido, otras tardan años, pero ninguna se pierde. La cosecha siempre llega. Egipto antiguo y el principio de Maat. Si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos en el antiguo Egipto la noción de Maat, el principio del orden universal, de la justicia y de la verdad. Para los egipcios, después de la muerte el corazón del difunto era pesado en la balanza de Maat, comparado con la pluma de la verdad. Si el corazón estaba en equilibrio, el alma podía continuar su camino. Aquí vemos de nuevo la idea central: toda acción debe compensarse con justicia. Un patrón universal. Desde Occidente hasta Oriente, desde los faraones hasta los emperadores romanos, todas las culturas llegaron a la misma conclusión: la vida no es un caos descontrolado. Existe un equilibrio, una balanza invisible que, tarde o temprano, se ajusta. Emerson no inventó esta idea, simplemente le puso palabras modernas y la acercó al lector del siglo XIX. Podemos decir que la ley de la compensación es un recordatorio eterno. Lo que hacemos,
pensamos o decimos nunca desaparece. El universo lo guarda, lo equilibra y nos lo devuelve en la forma precisa que necesitamos para crecer. La metáfora del sembrador. Imagina por un momento que la vida es un gran campo fértil. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o en qué época vivas, todos compartimos ese campo invisible en el que sembramos a diario. Y cada acción, cada palabra, cada decisión, es como una semilla que lanzamos a la tierra. Algunas semillas son pequeñas y parecen insignificantes, como un gesto de gratitud o una palabra de aliento. Otras son más grandes y pesadas, como una traición, una mentira o una decisión que cambia por completo el rumbo de nuestra vida. Pero todas, absolutamente todas, tienen un destino: germinar. Siembra disciplina y cosecharás libertad. Puede sonar contradictorio, porque muchos ven la disciplina como una limitación. Pero es al revés. Quien siembra hábitos firmes, cosecha tiempo, control y libertad para vivir como realmente quiere. El músico que practica cada día tiene la libertad de crear belleza. El emprendedor que mantiene la constancia gana la libertad financiera que tanto anhela. Siembra gratitud y cosecharás abundancia. La gratitud es una semilla invisible que cambia nuestra percepción del mundo. Cuando agradeces, aunque sea por lo pequeño, atraes más motivos para agradecer. La abundancia no es solo material, es también emocional, espiritual, relacional. Un corazón agradecido nunca se siente vacío. Siembra odio y cosecharás resentimiento. El odio es como sembrar espinas en tu propio terreno. Al principio parece que dañan al otro, pero en realidad te hieren a ti. Crecen como maleza que consume tu energía y no te deja avanzar. El rencor no da fruto nutritivo, solo roba espacio al crecimiento real. Siembra amor y cosecharás vínculos genuinos. El amor es la semilla más fértil de todas. No siempre da frutos inmediatos, ni siempre los vemos crecer en el mismo terreno donde sembramos. A veces sembramos amor en alguien y el fruto aparece en otro lugar, en otro momento, incluso en otra persona. Pero siempre vuelve multiplicado. Aquí surge un problema: la impaciencia. Queremos resultados instantáneos. Queremos sembrar hoy y cosechar mañana. Pero la ley de la compensación no es una ley de rapidez, sino de inevitabilidad. La cosecha no llega al día siguiente de sembrar. Necesita tiempo, estaciones, lluvia, sol, cuidado constante. Lo mismo ocurre en la vida. Quizás hoy siembras disciplina y no ves resultados, pero dentro de un año tu salud, tu economía o tu mente estarán más fuertes. Quizás siembras bondad y nadie la agradece, pero esa bondad regresa en el momento en que más la necesites. El campo de la vida no entiende de prisas, entiende de procesos. La compensación nos recuerda que todo germina a su debido tiempo. Y lo más importante, no podemos engañar al terreno. No puedes sembrar espinas y esperar recoger trigo. No puedes sembrar odio y esperar amor. No puedes sembrar indiferencia y esperar gratitud. En este gran campo, tú eres el sembrador. La pregunta es, ¿qué semillas estás plantando hoy para la cosecha de tu mañana? Sacrificio y recompensa. El precio de lo que deseas. La vida nunca regala nada. Todo lo que obtenemos tiene un precio equivalente. Y ese precio no siempre se paga con dinero, sino con tiempo, energía, disciplina o renuncia. ¿Quieres un cuerpo fuerte? El precio no está en suplementos milagrosos ni en fórmulas mágicas. El precio es levantarte temprano, entrenar cuando no tienes ganas, sudar, sentir dolor muscular y mantener la constancia incluso cuando los resultados no son inmediatos. Cada gota de sudor es una moneda que estás entregando para comprar tu fortaleza. ¿Quieres un negocio próspero? El precio no es suerte ni herencia. Es pasar noches en vela planificando, asumir riesgos, fracasar y volver a levantarte, aprender lo que otros no están dispuestos a estudiar. El éxito empresarial se paga con paciencia, resiliencia y la valentía de apostar incluso cuando el camino es incierto. ¿Quieres paz interior? El precio no es un retiro espiritual de fin de semana, ni frases bonitas en redes sociales. Es aprender a callar el ruido del mundo, soltar el resentimiento, practicar el silencio, y a veces incluso alejarte de personas o hábitos que no te dejan avanzar. Esa tranquilidad profunda se paga con renuncias dolorosas, pero necesarias. Aquí está la paradoja. Todos quieren los frutos,
pero pocos aceptan pagar el precio de sembrar y cuidar. Queremos libertad financiera, pero sin esfuerzo. Queremos una relación sana, pero sin aprender a comunicarnos. Queremos resultados inmediatos, sin pasar por el proceso. La ley de la compensación es clara. Todo lo que recibes es el reflejo de lo que entregaste. El que quiere todo sin pagar el precio, termina viviendo en deuda consigo mismo, atrapado en la frustración de promesas incumplidas. Piensa en la historia de cualquier persona que admires, un atleta, un artista, un emprendedor, un sabio. Todos, sin excepción, llegaron donde están porque aceptaron pagar el precio de su sueño. Y no fue barato. Se trata de largas horas, renuncias, caídas, sacrificios invisibles que el público nunca ve. El gran secreto es entender que el sacrificio no es un castigo, sino la puerta que abre la recompensa. Cada meta que alcanzamos es la suma de los sacrificios que estuvimos dispuestos a hacer. Así que pregúntate, ¿qué estás dispuesto a entregar para obtener lo que tanto deseas? ¿Estás pagando el precio o solo soñando con la cosecha? Porque la vida es justa. Si no pagas el precio, no obtienes el premio. La balanza invisible de la vida. La ley de la compensación también nos enseña que la vida funciona como un espejo. Todo lo que damos, sea positivo o negativo, tarde o temprano vuelve hacia nosotros. No de forma mágica ni supersticiosa, sino como parte de un equilibrio natural que rige nuestras relaciones, nuestras oportunidades y hasta nuestra manera de percibir el mundo. Si das generosidad, recibirás generosidad en el momento justo. No siempre de la misma persona ni de la misma manera, pero la vida se encarga de multiplicar lo que entregas. Una palabra amable en un mal día puede regresar en forma de apoyo cuando menos lo esperes. Si engañas, te encontrarás rodeado de engaños. El que manipula o traiciona vive con la desconfianza como sombra. Puede que al principio parezca que gana terreno, pero con el tiempo la vida coloca en su camino personas que actúan con el mismo espejo de falsedad. El resultado: un círculo vicioso de decepciones. Si construyes, la vida te compensa con más oportunidades para crecer. El que trabaja, crea, aporta, descubre que la vida abre nuevas puertas. Como si el universo premiara el esfuerzo con más caminos para seguir expandiéndose. Ejemplo cotidiano. Piensa en alguien que siempre se queja. Esa persona proyecta negatividad en cada palabra, cada gesto. Esa energía no solo la consume a sí misma, sino que inevitablemente atrae a personas iguales, que refuerzan su visión pesimista. El resultado: un círculo de queja, frustración y estancamiento. En cambio, quien transmite optimismo, incluso en medio de la dificultad, atrae oportunidades, alianzas, nuevas puertas. No porque la vida sea fácil para ellos, sino porque su actitud abre espacios donde otros solo ven muros. La balanza invisible no es inmediata. Y aquí está la clave. La compensación no siempre llega en el momento que deseamos, ni en la forma que esperamos. Quien siembra bondad puede no recibir gratitud inmediata, pero quizá recibe apoyo en un futuro crítico. Quien obra con justicia puede no ver reconocimiento ahora, pero su legado se abre camino años después. La vida compensa con precisión, aunque a veces lo haga en un tiempo que desafía nuestra paciencia. Lo que hoy parece una injusticia, en el largo plazo se convierte en ajuste. Lo que hoy parece pérdida, mañana se revela como enseñanza. Podemos imaginar este principio como una balanza invisible, siempre ajustándose. No importa cuánto intente alguien inclinarla a su favor mediante trampas, la ley universal se encarga de nivelarla. Nadie escapa de ese equilibrio. Y esta es quizás la enseñanza más poderosa. No te obsesiones con controlar cuándo o cómo volverá lo que sembraste. Ocúpate de sembrar bien, porque la cosecha es inevitable. Ejemplos históricos de la ley de la compensación. La ley de la compensación no es una teoría abstracta ni una simple frase motivacional. Es una realidad que se refleja una y otra vez en la vida de grandes personajes de la historia, y en la vida de personas comunes como tú y como yo. Thomas Edison. Cuando Edison trabajaba en la creación de la bombilla eléctrica, se equivocó más de 1000 veces. Muchos lo habrían llamado fracaso, pero él respondió: no he fracasado. He encontrado 1000 formas que no funcionan. Ese precio de perseverancia, constancia y paciencia fue compensado con uno de los inventos que cambió la historia de la humanidad. Su esfuerzo no fue en vano,
La balanza invisible de la vida lo recompensó con luz para el mundo. Nelson Mandela. Mandela pagó un precio altísimo, 27 años de prisión por luchar contra el apartheid. Podría haberse llenado de odio, pero eligió sembrar reconciliación. Cuando salió, la vida lo compensó con algo mucho mayor. No solo se convirtió en presidente de Sudáfrica, sino en símbolo eterno de paz, justicia y perdón. Mandela nos recuerda que la compensación no siempre es inmediata, pero siempre llega con fuerza transformadora. Abraham Lincoln. La vida de Lincoln fue un mosaico de fracasos. Quebró en negocios, perdió múltiples elecciones, sufrió la muerte de sus seres queridos. Y sin embargo, siguió adelante. Su recompensa fue convertirse en uno de los presidentes más recordados de Estados Unidos, aquel que guió al país en tiempos de guerra civil y abolió la esclavitud. Lincoln es prueba de que la vida compensa la perseverancia con legado. Ellen Keller. Ciega y sorda desde los 2 años, parecía destinada a una vida de silencio y oscuridad. Pero esa aparente pérdida fue compensada con una sensibilidad y una sabiduría extraordinarias. Con la ayuda de su maestra Ann Sullivan, se convirtió en escritora, conferencista y defensora de los derechos humanos. Ellen Keller enseñó al mundo que la mayor discapacidad no es física, sino la falta de visión interior. Estos grandes ejemplos nos muestran que la compensación puede tomar distintas formas: éxito, libertad, reconocimiento, legado. Pero no es un regalo, es la respuesta a lo que cada uno estuvo dispuesto a dar, a soportar, a sacrificar. Y si miramos la vida cotidiana, el estudiante que pasa noches en vela hoy, recibiendo burlas de quienes prefieren dormir o salir, mañana recoge la compensación en un futuro lleno de posibilidades. El padre o la madre que trabaja silenciosamente para alimentar a su familia, a veces sin reconocimiento inmediato, recibe la compensación en la gratitud y el amor de sus hijos, que un día entienden todo lo que se entregó por ellos. Incluso los errores tienen su lugar en esta balanza. Cuando se enfrentan con humildad y aprendizaje, se transforman en lecciones que forjan carácter. El fracaso, si se asume con valentía, se convierte en un escalón hacia la madurez y la fortaleza. La ley no distingue entre grandes héroes históricos o personas comunes. Funciona en ambos niveles. Edison, Mandela, Lincoln y Keller son ejemplos visibles. Pero también lo es ese joven que decide levantarse temprano para entrenar, esa mujer que ahorra con paciencia para lograr un sueño, o ese hombre que cambia su enojo por paciencia en su hogar. La compensación es justa y universal. Nadie escapa de ella, nadie queda fuera. El mundo siempre devuelve, en su tiempo y en su forma, lo que hemos puesto en él. Aplicación práctica en la vida cotidiana. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo usar la ley de la compensación a nuestro favor? Porque entenderla es un primer paso, pero aplicarla conscientemente es lo que transforma nuestra vida. Uno siembra consciente. Cada palabra, cada gesto, cada acción es una semilla. Pregúntate constantemente, ¿quiero cosechar lo que estoy sembrando hoy? Si gritas, ¿quieres que tu entorno se llene de más gritos? Si juzgas, ¿quieres recibir juicio? Si ayudas, ¿quieres abrir caminos de ayuda en tu vida? La siembra consciente nos recuerda que todo lo que entregamos es un boomerang. Vuelve. 2. Acepta el sacrificio. Nada llega gratis. Todo lo que vale la pena requiere un precio. Ese precio puede ser tiempo, esfuerzo, incomodidad, disciplina. Pero no lo veas como una pérdida, sino como una inversión en tu futuro. El sacrificio de estudiar hoy se transforma en libertad mañana. El sacrificio de cuidar tu cuerpo se traduce en salud y energía para años. El sacrificio de trabajar en silencio por tus sueños se convierte en frutos que nadie podrá quitarte. 3. Paciencia activa. La compensación nunca sigue el calendario que nosotros queremos. El agricultor no cosecha al día siguiente de sembrar. Espera la estación, riega, cuida y confía en el proceso. Paciencia activa significa seguir trabajando aunque no veas resultados inmediatos. La paciencia pasiva es esperar sin moverse. La activa es esperar con constancia y acción diaria. 4. Confianza en la justicia invisible. A veces parece que la vida es injusta. Los que engañan prosperan, los que manipulan suben rápido, los que siembran maldad disfrutan del éxito. Pero eso es solo apariencia temporal. La balanza invisible siempre se ajusta. Confía en que cada acto genera un retorno, aunque no lo veas aún.
Lo que hoy parece injusticia, mañana se convierte en equilibrio. La compensación nunca olvida. 5. Revisa tus deudas internas. Mira tu vida hoy como una cosecha. ¿Qué frutos estás recogiendo? ¿Te gustan? Si no, probablemente provengan de semillas que sembraste en el pasado, decisiones impulsivas, palabras hirientes, hábitos dañinos. La buena noticia es que siempre puedes sembrar distinto. No importa cuántas malas semillas hayas lanzado, hoy tienes la oportunidad de comenzar a plantar nuevas. El campo de la vida siempre está abierto a nuevos cultivos. Aplicar esta ley es simple pero poderoso. Siembra bien, acepta el sacrificio, trabaja con paciencia, confía en el equilibrio y corrige tu siembra cuando sea necesario. Lo que hagas hoy será tu cosecha de mañana. Y la vida, tarde o temprano, siempre paga. El monstruo y la luz en nosotros. La ley de la compensación nos recuerda algo esencial. No existe injusticia eterna, ni pérdida absoluta, ni éxito sin precio. La vida siempre equilibra, aunque tarde en hacerlo. A veces nos sentimos tentados a pensar que todo es en vano, que el esfuerzo se pierde, que la justicia no llega. Pero la verdad es que cada acto, cada pensamiento, cada palabra es como una semilla invisible que ya está en la tierra. Aunque aún no veas el brote, el fruto está creciendo en silencio, bajo la superficie, esperando su momento para salir a la luz. También ocurre lo contrario. Cuando ves a alguien obtener demasiado fácil, cuando parece que la trampa o el engaño funcionan, recuerda, la balanza invisible no se ha olvidado. Tarde o temprano, todo se ajusta. Nadie escapa del equilibrio. Aquí es donde surge la reflexión más profunda. Dentro de cada uno de nosotros hay dos fuerzas, dos sembradores. Uno es el monstruo, que siembra egoísmo, odio, envidia, rencor. Quiere frutos rápidos, inmediatos, aunque sean venenosos. El otro es la luz, que siembra paciencia, amor, gratitud, disciplina. No tiene prisa porque confía en la cosecha futura. Cada día, con nuestras decisiones, alimentamos a uno u otro. Y lo que sembremos hoy será el reflejo inevitable de nuestro mañana. Por eso la verdadera pregunta no es si la vida será justa, porque ya lo es en su propio tiempo, sino, ¿qué semillas estoy sembrando hoy para el futuro que quiero vivir mañana? Si siembras luz, recogerás luz. Si siembras sombra, recogerás sombra. La balanza está ahí, ajustándose, paciente, inevitable. Al final, la ley de la compensación no es solo un principio universal, es un espejo que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y decidir, aquí y ahora, qué tipo de cosecha queremos recibir cuando llegue nuestro momento. La ley de la compensación no es solo una idea bonita para reflexionar, es un principio que actúa en tu vida todos los días, aunque no lo veas. Hoy puedes decidir si vivir como espectador, dejando que la vida te cobre cuentas pendientes, o convertirte en un sembrador consciente, que elige con claridad las semillas que quiere plantar en su futuro. Por eso, quiero dejarte una invitación muy especial. Si este video despertó en ti una nueva manera de mirar el esfuerzo, el sacrificio y la recompensa, compártelo con alguien que también necesite recordarlo. A veces una sola semilla de sabiduría compartida cambia el rumbo de una vida entera. Suscríbete a este canal y acompáñame en este viaje de descubrimiento, donde exploramos juntos leyes universales, filosofías antiguas y enseñanzas que nos devuelven el poder sobre nuestra propia existencia. Y grábalo en tu mente. Lo que das, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que sacrificas, la vida te lo devuelve multiplicado. El momento de sembrar es ahora. ¿Qué futuro quieres recoger mañana?